Entré a la casa prohibida y esto pasó. Antes de contarte esta historia, quiero que hagas algo sencillo. Cierra los ojos y piensa en la última vez que pasaste frente a una casa que te incomodó sin razón. No había ruidos, no había sombras extrañas, nadie te miraba desde la ventana, y aún así, tu cuerpo reaccionó. Un aviso silencioso, un instinto antiguo diciéndote, no te acerques. Imagina sostener esa sensación durante 30 segundos enteros, un cosquilleo en la nuca, como si algo estuviera demasiado cerca para verlo. Un pensamiento que no pediste pero aparece. ¿Y si esa casa no espera a nadie, excepto a mí? Eso fue exactamente lo que pensé la noche en que entré a la casa prohibida. No por valentía, no por curiosidad, sino porque sentí, de una manera que no puedo explicar, que la casa me había elegido. No parecía peligrosa, pero tenía algo distinto a cualquier lugar que hubiera visto. Una quietud que no pertenecía al mundo normal. La reja estaba entreabierta como si me invitara. La puerta, apenas abierta, mostraba un interior donde la oscuridad parecía tener peso. Cuando crucé el umbral, la temperatura bajó al instante. No era un frío normal, era un frío que viajaba por dentro de los huesos como un recuerdo ajeno que se me imponía. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si la casa amplificara mi presencia para escucharla mejor. La linterna del teléfono falló 3 veces antes de encender. Un parpadeo, otro. Y entonces vi algo que no pude ignorar. Marcas en las paredes, largas, profundas, hechas por dedos que no podían ser humanos. Eran demasiado finas, demasiado rectas, demasiado intencionadas. No estás solo, dijo una voz. Pero no venía de la casa, venía de dentro de mi cabeza. Me giré. No había nadie. La escalera frente a mí vibró como si alguien subiera, aunque los escalones no se movían. La luz tembló, y en ese temblor, por una fracción mínima de segundo, vi una figura arriba, delgada, quieta, ladeando la cabeza como un animal curioso. Parpadeé y desapareció. Seguí avanzando, no porque quisiera, sino porque mis pies se movían solos, como si algo guiara mis tendones. Cada habitación estaba vacía, pero sentía respiraciones diferentes en cada una. Un susurro bajo acompañaba mis pasos, copiando mi ritmo, ajustándose al mío hasta hacerlo idéntico. En el corredor del segundo piso, la linterna volvió a fallar. Se quedó fija, iluminando una puerta entreabierta. Un olor metálico emanaba de allí. Me acerqué, y la puerta se abrió sin que yo la tocara. Dentro había una silla en medio de la habitación. No había polvo debajo, como si alguien hubiera estado sentado ahí hacía poco. Te tardaste, susurró la voz, esta vez más clara, más cerca. Entonces la figura apareció. No caminó, no cayó, simplemente estuvo ahí, como si siempre hubiera estado esperando en el lugar exacto donde debía manifestarse. Tenía vendas cubriéndole el rostro, pero debajo, la piel se movía, intentando formar un gesto humano sin conseguirlo. Extendió una mano, larga, delgada, incompleta, y cuando lo hizo, todas las sombras del cuarto se estiraron hacia mí como si intentaran sujetarme. Retrocedí, pero algo me tomó el tobillo. No era físico, era una presión hecha de frío. La silla detrás de la figura crujió como si alguien invisible se sentara. Y en ese mismo instante sentí un tirón interno, como si una parte de mí respondiera al llamado. Pude correr, no sé cómo. Bajé sin mirar atrás, aunque oía pasos que no eran los míos siguiéndome a medio ritmo, como si aprendieran a caminar imitando mis errores. Salí. La puerta se cerró tan fuerte que el eco tardó en morir. Mis amigos me encontraron afuera.
Me hablaron, me sacudieron, pero yo solo miraba la ventana del segundo piso. La luz se encendió sola, y, detrás del vidrio, pude verme a mí mismo, pero moviéndome con un retraso de un segundo. El reflejo sonrió. Yo no. Desde esa noche, cada vez que paso frente a un espejo, tengo miedo de ser el que aparece un segundo después. Todo debería haber terminado ahí, pero no terminó. Lo supe la primera madrugada, cuando desperté porque alguien tocó la pared justo al lado de mi cama. 3 golpes suaves, como si alguien estuviera probando la distancia entre mi mundo y el suyo. Me levanté sin encender la luz, no por valentía, sino porque tenía miedo de ver algo reflejado donde no debía. Mis pasos se hundían en un silencio pesado, casi líquido. Llegué al pasillo y, aunque estaba completamente oscuro, vi una silueta al fondo. No era sólida, era como si estuviera dibujada con humo, y sin embargo, imitaba mi postura exacta. Di un paso hacia atrás. La silueta también. Di otro hacia adelante. La silueta no me siguió esta vez. Se quedó quieta, ladeando la cabeza igual que la figura vendada en la casa. Y entonces entendí que no era un reflejo. No estaba copiándome. Estaba decidiendo si debía seguirme. La sombra empezó a desvanecerse, pero no desapareció del todo. Se deslizó hacia el suelo y se metió bajo la puerta de mi cuarto, como si buscara algo que había olvidado. Al entrar, escuché un suspiro, uno que no salió de mí. Desde entonces he empezado a notar cosas pequeñas. A veces mis manos reaccionan antes que yo. A veces mi nombre suena detrás de mí, pronunciado con una voz que parece recordar cómo hacerlo. Y cuando paso por la casa prohibida, la luz ya no espera encenderse cuando la veo. Se enciende antes, como si supiera que estoy cerca. Anoche, encontré una segunda marca en mi pared. No un golpe, no un rasguño. Era una línea marcada con una precisión imposible. Y encima, una palabra escrita con algo oscuro, seco. Falta. Si quieres saber qué ocurrió después, quédate, comenta tu teoría y suscríbete para no perder lo que viene. Falta. No sé si falta algo en la casa o falta algo en mí. No sé cuál de los dos está incompleto. Lo único que sé es que cada noche la línea crece un poco más, como si alguien estuviera midiendo el tiempo que me queda antes de que lo que vive en esa casa encuentre exactamente lo que vino a buscar. Y aunque intento convencerme de que nada ha cruzado, desperté con la sensación de que una sombra respiraba junto a mi cama. No abrí los ojos. Aún no. No dormí esa noche, aunque tampoco estuve despierto del todo. Era como permanecer en un pasillo entre mundos, escuchando pasos que no avanzaban hacia mí, sino alrededor, como si algo buscara el ángulo exacto para entrar sin que yo lo notara. El amanecer no trajo alivio, trajo silencio. Un silencio tan pesado que parecía contener respiraciones contenidas. Abrí los ojos con cuidado. La marca en mi pared había crecido. Ya no era una línea, era una curva, como el inicio de una figura que no quería reconocer. El día transcurrió extraño. A veces veía mi sombra adelantarse medio centímetro, otras quedarse atrás. Los objetos cercanos a mí vibraban apenas, como si un campo invisible se reacomodara con mi presencia. No podía ignorar más lo evidente. Algo de la casa había venido conmigo. No como un fantasma, sino como un doble sin forma que buscaba completarse. Al caer la tarde, escuché un leve crujido en el pasillo. Pensé que era la madera, pero el sonido tenía un patrón, un ritmo parecido a mis pasos cuando estoy inseguro. Me levanté y seguí el ruido, sintiendo el aire densificarse. Las luces titilaron, y entonces lo vi, la sombra. Ya no era una silueta difusa. Ahora tenía bordes definidos, pero no tenía rostro. Imitaba mi postura con torpeza,
como si estuviera aprendiendo a ocupar un cuerpo que todavía no le pertenecía. Retrocedí. La sombra avanzó. No caminaba. Deslizaba sus pies como si probara la gravedad por primera vez. Alzó un brazo, y mi brazo tembló sin que yo lo ordenara. La conexión era más fuerte de lo que imaginaba. Sentí un tirón interno, una fricción entre mi voluntad y otra que se insinuaba dentro. Una voz, la misma de la casa, emergió detrás de mis pensamientos. Todavía faltas. No supe si la voz hablaba de mí o de ella, o si ambos éramos piezas incompletas de un mismo patrón. La sombra dio un paso más, y el aire se abrió, como si el espacio cediera a su llegada. Mi visión se nubló por segundos. Sentí que mis rodillas fallaban, y cuando la sombra quedó a menos de 1 metro, pude ver algo que me heló. Dentro de su forma vacía, había un punto rojo, un ojo, uno solo, latiendo como si despertara lentamente. No soporté verlo. Corrí hacia la puerta principal, pero el pomo estaba helado, rígido, como si no quisiera girar. Las ventanas temblaron. Se escuchó un golpe suave en mi cuarto, otro en el pasillo y otro detrás de mí. La sombra estaba probando ubicaciones, como si buscara el lugar adecuado para materializarse por completo. Entonces recordé la llave oxidada que había aparecido en mi bolsillo. Al sacarla, la sombra se detuvo. No retrocedió, simplemente se quedó suspendida, como si la llave representara una frontera, una deuda, un compromiso que no había sido cumplido. La voz volvió, más definida. Devuélvelo. Algo dentro de mí entendió. No era la llave lo que debía devolver. Era algo más, algo que yo había arrancado sin saberlo al salir de la casa prohibida, algo que me pertenecía o que había empezado a pertenecerme. La sombra palpó el aire como si buscara mi forma. Yo abrí la puerta de golpe, y un viento violento entró, empujándola hacia atrás, como si la luz exterior fuera veneno. Salí corriendo y no miré atrás, pero lo sentí. Sentí que la sombra se quedó en la puerta, temblando, aguardando, no porque no pudiera seguirme, sino porque aún no era el momento. Algo aún no estaba completo. Esa noche, la línea en mi pared terminó de cerrarse. Ya no era una curva, era el contorno de una figura. Mi figura, perfectamente trazada, con un hueco en el pecho, justo donde sentí el vacío al huir de la casa. Hoy desperté y encontré la sombra sentada en el borde de mi cama. No se movió, no habló, solo me observó sin ojos, y supe que aquello que faltaba está a punto de unirse, y que cuando lo haga, ya no sé cuál de los dos seguirá usando mi nombre. Si quieres conocer más secretos que no se cuentan de noche, suscríbete y no te pierdas ningún relato.